Ok, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a aprender a calcular el ángulo de giro debido a una torsión. Entonces tenemos aquí, en esta primera imagen, tenemos una viga circular y se le aplica una torsión. Entonces este puntito inicial que pasa a estar aquí. Por lo tanto, en la sección transversal se forma ese ángulo phi llamado ángulo de giro. Entonces vamos a calcular el ángulo de giro. Este ángulo de giro se va a calcular a partir de las relaciones mecánicas que se producen al hacer el ángulo, al aplicar la torsión. Recuerden que por la ley de Hooke, el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante va a ser proporcional a la deformación por corte, y esa constante de proporcionalidad es el módulo de corte. Muy parecido cuando tenemos fuerzas axiales. El esfuerzo axial es igual al módulo elástico por la deformación unitaria, ¿no? Muy similar a esta ecuación. Similar a la ecuación, el esfuerzo axial es al módulo elástico por la deformación unitaria. Muy similar. Solo que en este caso es por corte. En un video anterior también hemos visto que el esfuerzo cortante va a ser la torsión por el radio sobre el momento polar, ¿sí? Entonces, utilizando estas ecuaciones y la relación también que hemos visto entre el ángulo de giro y la deformación por corte, vamos a obtener que el ángulo de giro va a ser igual a la torsión por la longitud de esa barra sobre el momento polar por el módulo de corte. ¿Ya? De esa forma vamos a poder encontrar el ángulo de giro cuando tenemos una sola barra y le aplicamos un momento torsor, y nos gustaría saber cuánto es este ángulo de giro que se ecuaciona por aplicar ese momento torsor. Entonces va a ser la torsión, la longitud de la barra, G es el momento polar de inercia y G es el ángulo, el módulo de corte. Ahora, si la barra tiene secciones de diferentes diámetros o radios, o también puede tener diferentes momentos de torsión, o puede ser de diferentes materiales, entonces el ángulo de torsión, el ángulo de torsión en un extremo, en este caso en el extremo A, con respecto al extremo B, va a ser la sumatoria del ángulo de torsión por cada tramo, por cada corte. LI sobre JI y GI. Y si la sección es variable, si la sección es variable, el ángulo de torsión en ese extremo vendría a ser la integral de 0L de la torsión, momento polar, módulo de corte, diferencial de X. Ok, entonces veremos algunos ejemplos para cada caso, cómo encontramos el ángulo de giro. Veamos un primer ejemplo. Tenemos aquí esta viga o este eje, ¿no?, de sección circular, ¿ya? Y se nos pide calcular el ángulo de giro en el punto A. Entonces, de A hacia B es una sección sólida, de B a C también es sólido, pero en el tramo de C a D es una sección tubular. Por eso se tienen estas líneas entrecortadas.
que indica esa zona tubular. Y se le aplica un momento torsional de 250 newtons sobre newton metro en el punto A y en el punto B de 2 kilonewton metro o 2000 newton metro. Ahí tenemos los diámetros. Estoy aquí. El diámetro de AB es de 30 milímetros. De BC y CD el diámetro exterior es 60. Y en la zona de perforación es 44 milímetros. Quiero explicar la notación que indicamos aquí, ¿no? Recordarán ustedes, nosotros las fuerzas denotamos con flechitas, ¿no? Pero si tenemos un momento torsor, en lugar de estar escribiendo esa fuerza, esa torsión, podremos también representarlo con una doble flecha, ¿no? Entonces, esa doble flecha nos va a indicar el momento torsional y la dirección de ese momento torsional va a estar con la dirección del pulgar, ¿no? Entonces, aplicamos la regla de la mano derecha, entonces en este sentido va a ir la dirección del momento torsional. Puede ir en el otro sentido, ¿ya? Entonces, en este caso, la dirección correcta que va es en este sentido. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, el momento torsional va en este sentido. En el caso A, la flechita en el TA vendría a ser en esta dirección. El TC vendría a ser en la dirección opuesta, aplicando la regla de la mano derecha. Entonces, en el ejercicio ya está con esa notación, 250 250 newton metro y 2 kilonewton metro en el punto B. Ok, para poder aplicar necesitamos hacer cortes. Entonces hacemos un corte. Para esto hacemos un corte. Corte 1, 1. Corte 2, 2. Corte 3, 3. Recuerden que los criterios para hacer los cortes es, si la sección es uniforme, entonces es suficiente un solo corte. Como en el punto B hay un cambio de sección, entonces es necesario hacer otro corte. Pero de B hacia D, la sección externamente es uniforme, ¿no? Pero en el punto C, ahí inicia la parte tubular, entonces quiere decir que a partir de C necesitamos hacer otro corte. Otro criterio más, no olviden, es el tema de las cargas, ¿no? De los momentos torsionales. Si en el punto C, por ejemplo, o entre el punto C y en el punto B tenemos una torsión, entonces quiere decir que tengo que hacer un corte antes y un corte después. Entonces las cargas también nos determinan cortes. Entonces en este caso hacemos 3 cortes. Primer corte y tenemos que encontrar con esto el momento torsional interno. Ok, entonces hacemos un corte. Entonces este sería el corte 1, 1. Entonces corte 1, 1. Internamente este sería el momento torsional interno del corte 1. Por equilibrio vendría a ser 250 newton metro. Ya tenemos la torsión interna en el tramo AB. Para el corte 2, de la misma forma, hacemos aquí, cortamos esto y lo pegamos aquí. Muy bien. Entonces, el corte aquí, hemos hecho un corte. Y el momento de torsor 2 va a ser la suma de 250 más los 2000, ¿no? Entonces sería 2000
250 newton metro, convirtiendo el 2 kilonewton metro. Y finalmente, el corte 3, el corte 3 correspondería, colocamos doble flechita, y este sería el corte 3. Y bueno, en este caso el corte 3 sigue siendo, como no hay ninguna carga más, negativo también este sería, ¿no? Menos, porque ambos están yendo al mismo sentido, ¿no? Y al hacer el equilibrio, recuerden que sumatoria de momentos torsores debe ser igual a cero, entonces de ahí despejando vamos a tener T1, T2 y T3. 2250 newton metro. Listo, ya tenemos entonces la torsión interna en cada tramo. Por lo tanto, el ángulo de giro en el punto A no es más que la sumatoria del momento torsor interno en cada tramo por su longitud, momento polar de cada tramo y el módulo de corte. Entonces necesitamos calcular también el momento polar por cada tramo. Calculemos el momento polar por cada tramo entonces. ¿Qué pasó? Por cada corte. Entonces, el momento polar para el corte 1, AB, es es un eje macizo de 30 milímetros. Entonces recuerden que el momento polar es 1/2 pi por radio al cuadrado. Entonces en este caso el radio es 30, la mitad 15. Entonces 0.015 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar reemplazando 0.0795 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. El momento polar 2 del tramo 2 es una sección sólida de diámetro 60. Entonces esto vendría a ser 1/2 pi 0.060. Aquí es a la cuarta, ojo, aquí a la cuarta. Y aquí, esto de aquí es 30. Vamos a corregir porque es el radio, ¿no? El diámetro era 60, el radio 30. Entonces esto es igual a 1.272 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta, reemplazando, ¿no? Y el momento polar 3 en el corte 3, eso sí es una sección tubular, entonces tenemos que hacer la diferencia. Esto vendría a ser 1/2 pi radio externo. Radio externo era 60, diámetro, entonces el radio vendría a ser 30 a la cuarta. Menos el radio interno, el diámetro es 44, entonces la mitad sería 22, ¿no? 0.22. 0.022 a la cuarta. Listo. Y eso reemplazando 0.904 por 10 a la menos 6. Listo, ya tenemos el momento polar entonces de los tres tramos. Y lo único que hacemos entonces es aplicar la fórmula. Entonces, el ángulo de torsión en el punto A va a ser igual. Corte 1, la torsión en 1. La torsión en 1 es 250. 250. Entonces colocamos ahí. 250 newton metro. No lo voy a colocar, todos son negativos, ¿no? Entonces quiere decir que está girando en el sentido contrario. Ya al final lo puedo poner en menos. Entonces 250 newton metro por la longitud. ¿Cuánto es la longitud del corte 1? Es 0,4 por 0,40.
dividido entre el momento, el momento polar y por G. Podría factorizar el G, ¿no? Porque todos tienen el mismo módulo corte y colocamos solamente el momento polar. Entonces aquí corte 1 es 0.0795 por 10 a la menos 6. Más el segundo era 2250 por la longitud. La longitud del corte 2 era 0.20 metros. No olviden de trabajar con las unidades. ¿Ya? No olviden de trabajar con las, tener cuidado con las unidades. Listo. Entre su momento polar 10 a la menos 6 más la torsión del tercer corte era el mismo, ¿no? 2250 por la longitud, si no me equivoco, era 0.6, correcto, 0.6 entre la longitud entre J0904 por 10 a la menos 4. Y recuerden que hemos factorizado aquí el G. El G, 77 gigapascales, el módulo corte. Entonces, 77, 1 giga, recuerden que es 10 a la 9 newton sobre metro. Reemplazamos esto, ya lo tengo aquí reemplazado. Debe salir 0.0403 radianes. ¿Ya? Esto es en radianes. Si lo convertimos en grados, es decir, lo multiplicamos por 180 entre pi, aproximadamente nos va a salir 2.31 grados. O sea, quiere decir que esta barra, cuando se ha aplicado esos momentos torsores, ha girado un ángulo de 2.31 grados, 2.3 grados. Ese es el ángulo de giro. Ok, listo. Listo, gente, muy bien. Ya hemos hecho este ejemplo, ¿ya? Con una sección variable o constante por tramos. También se puede hacer con una sección variable, solamente aplicamos integrales. Ok, listo, gente. Esto sería todo por este video. Nos vemos en un próximo video. No olviden de darle un like a este video, de suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao con todos.